Soy Paul Paredes y quiero darles la bienvenida a mi canal. En esta ocasión voy a desarrollar el tema sobre la suspensión o los despidos en este estado de emergencia a raíz de la pandemia que se vive a nivel mundial. El principal propósito es que sirva como insumo, que sirva como, por lo menos como un primer punto para que los trabajadores tengan argumentos para, digamos, defender sus derechos y también para que los empleadores comprendan, creo yo, de mejor manera la situación en la que estamos. Todos los abogados, cuando, digamos, todos quienes hemos estudiado derecho, partimos cuando nos enfrentamos a un caso, hay tres criterios que vienen inmediatamente, digamos, en ayuda para las interpretaciones. El primer criterio es el criterio de la temporalidad, que, digamos, lo que dice es que hay, digamos, pueden haber sucesiones de normas o pueden haber, digamos, una norma 1 que luego pasa el tiempo y hay una norma 2. Esto es importante porque la segunda norma de alguna manera modula, de alguna manera introduce algunos, podríamos decir, algunos ajustes. La segunda, digo, introduce unos ajustes sobre la primera. Luego está el criterio de jerarquía. El criterio de jerarquía es, digamos, un criterio que podemos decir de fuerza vertical, en el sentido de, esto es muy conocido, digamos, la Constitución prevalece sobre la ley sobre los reglamentos y así. El tercer criterio es el criterio de especialidad. El criterio de especialidad lo que nos va a decir es que lo que hay que mirar, evidentemente no solo son las normas así de vacías, sino el tema que regula. Y en ese tema que regula, esto es importante porque permite coordinar los otros criterios, el criterio de temporalidad y el criterio de jerarquía, porque, por ejemplo, en los casos de los decretos de urgencia, lo que vamos a tener, y en el caso concreto de la suspensión, vamos a tener, en primer momento, digamos, como posibles normas para resolver el problema, el 728, el decreto legislativo 728, que, digamos, es la norma previa de antigua data, y el decreto de urgencia 029, que es un decreto de urgencia dado el 20 de marzo de este año 2020, que es precisamente para regular el caso, la emergencia y cómo, qué consecuencias se aplica en esta situación. Y entonces, por temporalidad, digamos, resulta que el decreto de urgencia va de alguna manera a incidir sobre el decreto sobre el 728. Ambos son del mismo rango, ambos, digamos, tienen la misma fuerza, esta fuerza vertical que les decía, tienen la misma fuerza porque ambos tienen rango de ley. Y en consecuencia, aquí el criterio que más ayuda es el criterio de especialidad, porque el criterio de especialidad lo que nos va a decir es cómo correlacionamos ambas normas. Y el criterio de especialidad, en este caso, ¿qué es lo especial? Lo especial en este caso es que está regulado en ambas normas, se regula el supuesto o las consecuencias del caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Y cuál es el caso fortuito o la fuerza mayor? Es la inamovilidad ordenada por el gobierno. En la definición de caso fortuito o fuerza mayor es todo evento extraordinario, es decir, no sucede de ordinario el gobierno no ordena que las personas no salgan de sus casas, es extraordinario. Imprevisible es el otro criterio, pero en este caso la imprevisibilidad se considera más bien en el momento de la contratación. Y uno dice también es imprevisible porque cuando uno ha celebrado los contratos de trabajo, esto, digamos, no se puede prever, no resulta previsible que estas decisiones se vayan a tomar. Y luego está el criterio de la irresistibilidad. La irresistibilidad se evalúa en el momento del cumplimiento. En el momento en el que quien tiene que cumplir, digamos, en ese momento resulta que no puede cumplir. ¿Por qué no puede cumplir? Porque hay un evento, un hecho irresistible, que no se puede, que yo no puedo resistirlo.
Es decir, me supera. Y entonces resulta que los trabajadores no pueden prestar su trabajo porque estamos frente a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Si uno sale de su casa en dirección al trabajo, no está permitido, está prohibido. Por lo tanto, yo no puedo cumplir mi prestación, mi trabajo. No puedo cumplir. Y por lo tanto, lo que tenemos es la regulación de un caso de fuerza mayor, o caso fuerte de fuerza mayor es el nombre técnico aquí, en este caso, tenemos un caso de fuerza mayor y la pregunta es cuál es la consecuencia frente a una fuerza mayor. Y tenemos el 728, que regula la fuerza mayor, y tenemos el decreto de urgencia, este decreto de urgencia 029, que también regula la consecuencia frente a la fuerza mayor, pero a una fuerza mayor, digamos, muy específica, que es esta, la del estado de emergencia, la derivada por la pandemia, la del coronavirus. Es esta, es una causa, es un caso fortuito muy acotado, muy preciso, es este tipo de... Y en consecuencia, ¿qué norma aplica? Sin duda, el decreto de urgencia 029, porque cumple la temporalidad, cumple la jerarquía y cumple el tema de especialidad. Ahora bien, desde ese punto de vista, la consecuencia es que estando en el estado de emergencia nacional, estamos frente a un caso de fuerza mayor y la consecuencia de esto es la que está en el decreto de urgencia, en el decreto de urgencia 029, en el artículo 26, que lo que dice es que los trabajadores que no pueden prestar, que es distinto a los del trabajo remoto, porque ellos sí pueden prestar. Los que no pueden prestar porque no pueden desplazarse para cumplir, y es la única manera de poder cumplirlo, ellos, los que no pueden, lo que tienen es una licencia con goce de haber compensable después del término. Y esto, digamos, genera una consecuencia importante, es después. Un primer argumento es después, es decir, no antes. ¿Y por qué? Porque si fuera antes se requiere el acuerdo. Y el acuerdo, o un acuerdo, creo que necesita determinadas garantías, como por ejemplo el que haya un diálogo, el que haya una participación incluso colectiva. La posibilidad de que, por ejemplo, los sindicatos, los pocos que existan, pero en fin, participen de esa decisión. Ahora, que tendrá que tomarse con criterios razonables, ¿no? Porque el otro componente aquí es que esta compensación no supone que se está regalando dinero, ¿no? No supone que los empleadores estén diciéndoles que esta medida consista en dar dinero que luego no se va a recuperar. El asunto está, la mecánica ideada es una suerte como, entre comillas, de adelanto de ese dinero que luego los trabajadores pagarán trabajando más adelante. Simplemente es una suerte como de cambio del orden. Es decir, primero te pago y luego trabajas. Eso, por lo tanto, no hay allí un enriquecimiento, no hay, digamos, una ventaja indebida y irracional hacia los trabajadores, ¿no? Y entonces, digamos, para ir cerrando este tema, digamos que desde la ley, desde una aplicación, desde una mirada bastante, diría incluso mecánica, hay una respuesta, esa respuesta siguiendo patrones bastante conocidos en el ámbito del derecho, conducen a que la norma aplicable especial por este tiempo, por esta causa, por este caso, por esta fuerza mayor, es la del decreto de urgencia 029, es decir, no se trabaja, pero se paga y luego se compensa. Y eso incluye que no se despide, que no se implementan medidas alternativas o diferentes, salvo que medie acuerdo, ¿no? Y ya digo, ¿no? El acuerdo creo que debe tener ciertas garantías, por lo tanto,
Creo que eso debería de presentarse con posterioridad y no puede ser impuesto por el empleador, porque eso sería precisamente un acto unilateral no permitido en el artículo 26 del decreto de urgencia. Pero hay una segunda razón, una segunda justificación, que creo que también que me parece que cierra el argumento. Y es que, de un lado, cuando uno dice, es justo que esto suceda, digamos, justo en un sentido, digamos, de corrección, se ajusta a determinados valores, a determinados principios, en este caso constitucionales. Y entonces, de un lado, creo que quienes sostienen que aquí puede haber una suerte de abuso, digamos, de pérdida hacia las empresas, ¿no? de incorrección, creo que eso es una mirada que lo que afirma es, por ejemplo, la libertad de empresa, el lucro, la libertad de mercado, el individualismo, ¿no? Digamos, porque es la riqueza de uno y entonces uno no quiere compartir esa riqueza y uno dice, sí, bueno, desde un punto de vista del individualismo resulta que sería así. Eso de un lado. Y de otro lado, o frente a eso, hay creo que otros conjuntos de valores y de principios que, como en este caso, que sería el derecho al trabajo, frente a la libertad de empresa, la justicia distributiva en el sentido de cómo se distribuyen en este caso, las pérdidas, cómo se distribuye esta situación, esta situación en la que todos estamos perdiendo, la pregunta es cómo se distribuye, y entre esas maneras de distribuirla está en que se distribuye dependiendo de las capacidades económicas. El que tenga una mejor capacidad económica soportará más estas pérdidas que el que tenga una menor capacidad económica. Este es un principio, además, un criterio desde el análisis económico del derecho, por ejemplo, ¿no? Valores como la solidaridad, el derecho a la salud, no solo individual, sino colectiva. Y entonces uno dice, estos dos grupos, ¿cuál de ellos permiten de mejor manera, permitirían de mejor manera cumplir los fines por los cuales finalmente estamos en este estado de emergencia nacional? ¿El primer grupo o el segundo grupo? Y entonces creo que la respuesta es el segundo grupo. Lo que esta pandemia nos demuestra es que estas miradas individualistas de libre mercado, de lucro, de alguna manera de egoísmo, no funcionan o no resultan siendo adecuadas en este momento en donde necesitamos una participación de toda la colectividad, en donde estamos renunciando de alguna manera o limitando nuestros derechos como la movilidad, como la libre circulación, para un fin que consideramos valioso para la colectividad en general. Y entonces, esto es importante porque que los trabajadores sepan que tienen garantizado su ingreso les permite también estar pasando todos esta época de cuarentena en su casa, digamos, con cierta tranquilidad o por lo menos con una garantía de que uno tiene un ingreso. Pero si de otro lado no se garantiza este ingreso y lo que se nos está diciendo es, estando en casa, no vas a tener cómo conseguir un medio para obtener alimento, comida, que es lo que estamos finalmente en estos momentos preocupándonos, ¿no? Si ese es el mensaje, entonces probablemente hayan incentivos para que no nos quedemos en la casa. Porque si no tenemos cómo comer, si resulta que vamos a perder el empleo, probablemente terminemos rompiendo las medidas para ir a comer, para poder comer. Por eso es que la medida o el paquete creo que tiene que ser entendido en conjunto y de esa manera, ¿no? En la primera parte sobre una aplicación, digamos, metodológica del derecho y esta segunda parte que tiene que ver con las consecuencias, con la finalidad de la medida, creo que ambas permiten cerrar el argumento y sostener, por lo tanto, de manera, creo yo, bastante fuerte, que en este periodo de la cuarentena, por la pandemia,
hay una norma especial, que es el decreto de urgencia 026, el 029, el artículo 26, que lo que dice es que se remunera aun cuando no se esté trabajando, porque no se puede trabajar, a condición de que luego se compensará este tiempo y cualquier otra medida, tipo suspensión unilateral, reducción de las remuneraciones sin consenso, adelanto, imposiciones de vacaciones, eh, cualquiera de estas medidas, digamos, terminan contrarias al derecho, contrarias al ordenamiento,